Clave 1. Leer. Mi primer invierno en Madrid, hacía un frío increíble en comparación con los inviernos a los que estaba acostumbrado. Los inviernos en el desierto de Arizona no son nada extremos, hace un poco de frío por la mañana, pero por la tarde vas en manga corta. Ahí, solo tenía abrigo para los años que fuimos a visitar a mi abuelo en otro estado, así que no estaba físicamente preparado. Además, nadie me había dicho que en Madrid iba a hacer tanto frío. España no debe ser el país del sol perpetuo. Así pensaba, para mantenerme vivo y algo más entretenido, ya que no quería salir a la calle, tomaba cantidades infinitas de café y leía. Leía todo lo que se me ponía delante: los periódicos gratuitos que dan en el metro, los panfletos políticos, y el único libro más corto que había en el piso que compartía era Metamorfosis, de Kafka. Un libro sobre un joven comercial que se despierta un día convertido no se sabe cómo en un enorme insecto. Descubrí, al leer, que el español tenía mucho vocabulario que no me habían enseñado en la escuela, pero que las palabras clave se repetían tanto que podía adivinarlas. Además, con tantas palabras parecidas entre español y inglés, podía hacer un lento progreso. Era complicado, pero insistía y lo conseguía poco a poco. Cuando se acabó el invierno, había empezado a leer otros libros de relatos breves, novelas y periódicos más serios, y tenía ya la seguridad necesaria para enfrentarme a cualquier otra lectura. La importancia de leer. En muchos campos de conocimiento como la ciencia, la medicina y los negocios, se publica una enorme cantidad de información en inglés que se traduce al español solo después de muchos años o nunca. Si eres profesional en casi cualquier campo, un conocimiento del inglés te puede aportar muchas ventajas, porque podrás leer todo lo nuevo cuando sea, sin tener que esperar a que se traduzca. Además, leer es la mejor manera de aprender el vocabulario nuevo. Muchas veces vienen mis estudiantes y me dicen algo así como: llevo muchos años estudiando y todavía me falta mucho vocabulario. Mi respuesta siempre es lo mismo: ¿cuántos libros has leído en inglés? Normalmente, la respuesta es un número redondo: 0. No han leído ningún libro en inglés nunca. Pues, digo yo, encantado de tener un trabajo en el que puedo ayudar a tanta gente. Lee una docena de libros en inglés y luego hablaremos de tu vocabulario. Algunos hacen excusas. No tienen tiempo. Leer es demasiado difícil. Lo que sea. Los que sí toman el consejo y van y leen los libros aprenden muchas palabras nuevas, tantas que luego me preguntan en clase palabras que nunca he oído antes. Lo llamo mi método revolucionario para aprender el vocabulario, pero realmente no tiene nada de revolucionario. Una persona que lee más tiene más vocabulario en cualquier idioma. Una persona que lee más domina más su propio idioma. Entonces, si quieres dominar otro idioma, ponte a leer. Ahora sabes lo que hay que hacer. Tan pronto como puedas empezar, lee todos los días. Aunque sean 10 o 15 minutos al día para empezar. Lo importante, siempre, es la práctica. Las dificultades. Leer no es lo más difícil de las 6 habilidades clave. Para muchos, incluso, es lo más fácil. Cuando lees en silencio, no tienes que preocuparte de la pronunciación y tienes todo el tiempo del mundo para sacar el significado del texto, pero sí presenta ciertas dificultades. Por ejemplo, puede ser muy lento al principio. Tienes que leer una buena cantidad para conseguir el ritmo necesario para disfrutarlo. Otra dificultad es el hecho de que muchas veces no hay manera de saber si entiendes bien lo que estás leyendo. Puedes buscar palabras en el diccionario, pero a veces ni así llegarás realmente a entender el significado global. En cambio, debido al hecho que el inglés y el español comparten muchas palabras, muchos lo encuentran fácil. Mis primeras experiencias leyendo en español eran muy lentas. Tardaba media hora para malentender un artículo de la prensa, porque todo era nuevo. Pero según va aumentando tu vocabulario,
más fácil es. La práctica. Lo importante, por supuesto, es leer cosas que te interesan y seguir adelante incluso cuando se pone difícil. Si lo que te interesa es el fútbol, lee sobre el fútbol. Seguirá siendo interesante en el inglés. Si lo que te interesa es la cocina japonesa, lee sobre la cocina japonesa. No estás ganando puntos si lees cosas que no te gustan, además te desanimarás. En cualquier cosa que te leas, el 95% del vocabulario es lo mismo. De una cosa a otra, puede cambiar un poco el vocabulario especializado, pero lo demás siempre es igual. Leer también es muy importante para aprender la gramática de forma pasiva. Y la gramática es igual en todos los campos. Los científicos usan el mismo participio pasado que los detectives de novela negra. Los adjetivos son adjetivos y los sustantivos son sustantivos, indiferente de qué estás leyendo. De hecho, más del 90% de lo que se escribe en inglés consiste en tan solo 2000 palabras, así que no te preocupes demasiado. Lo importante es leer y seguir leyendo. Los libros de texto que has usado en el pasado probablemente estaban diseñados por aburridas universidades inglesas para usarse en muchos países. Los hacen aburridos para no ofender a nadie, y no enganchan mucho. Al estudiante no le dan ganas de leer los textos. Es una lástima. De todos modos, somos muy afortunados de vivir en la edad de la información y tenemos a nuestro alcance periódicos de todo el mundo y blogs sobre muchísimos temas distintos. Podemos encontrar más de lo que podríamos leer en toda la vida con solo una búsqueda en Google. No tenemos que limitarnos a los libros de texto. Cuando empiezas a leer, todo va a parecer difícil. Sigue adelante. Cuanto más practicas, más fácil se hace. Aquí tienes unas estrategias que usan los estudiantes de alto nivel. Asterisco cuando se pone difícil, sigue adelante. No uses el diccionario todo el tiempo. Si te estás parando cada vez que no entiendes una palabra, leer se hará largo, difícil y desagradable. Si realmente necesitas saber qué significa una palabra para entender el párrafo o el sentido de lo que estás leyendo, y usa el diccionario, pero mínimamente. Asterisco la mayor parte del vocabulario que aprendes leyendo, aprenderás pasivamente. Si ves la palabra perplexed en una variedad de contextos, pronto te darás cuenta que significa confused. Sin diccionario puedes aprender mucho vocabulario si ves las mismas palabras repetidamente. Asterisco subraya nuevas estructuras, palabras y expresiones y úsalas en tus conversaciones. Leer es una maravillosa manera de aprender la gramática, pasivamente también. Viendo muchos ejemplos de las formas verbales, empezarás a darte cuenta que algunas cosas suenan mejor que otras, simplemente porque las has visto repetidas muchas veces. Si prestas mucha atención a lo que lees, sacarás más de ello. El estudiante serio puede ponerse como reto alternar entre libros en inglés y su idioma. O sea, para cada libro que lees en español, lees uno en inglés. Si no tienes un nivel suficiente para empezar a leer textos de alto nivel, busca algo adaptado para estudiantes. Las editoriales que se ocupan del inglés publican series de libros adaptados, novelas clásicas resumidas con un vocabulario reducido, fáciles de comprender. Elige el nivel correcto para ti y sigue leyendo hasta subir al próximo, y cuando puedas, empieza con los textos más auténticos. Otras opciones son leer novelas para adolescentes, que tendrán como mínimo una historia más sencilla, y leer algo que ya has leído en español, porque así sabrás más o menos lo que está pasando incluso sin entender todo el vocabulario. La diferencia entre una persona que ha leído una docena de libros en inglés y alguien que no ha leído ninguno es enorme. Encuentra, entonces, algo que te guste leer, y léelo sin parar. La tercera parte de este libro tiene unos pequeños textos para practicar la habilidad de reconocer los tiempos verbales. Pero de momento, pasamos a otra habilidad clave.